Se agudiza la controversia entre el gobierno dominicano y el venezolano. Maduro se pasa de contento y de irrespetuoso. Y los apagones, por Dios, siguen mucho y caros. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme, como siempre, aquí en Primer Plano, compartiendo con ustedes los hechos que son noticia hasta este día, a esta hora. La polémica entre los gobiernos de Venezuela y República Dominicana alcanza niveles mayores y de irrespeto. Pienso que el último pronunciamiento del presidente, del cuestionado presidente venezolano, es una falta de respeto, no solamente a Luis Abinader, sino al pueblo dominicano. Es una respuesta sin el mínimo condición de tacto de un mandatario. Eso de Maduro significa que al él expresarse de esa forma de Luis Abinader, no le interesa o no hay posibilidad de que se puedan restablecer las relaciones entre Caracas y Santo Domingo. Pienso que también fue un error del presidente Luis Abinader y de sus asesores responderle a Deodado Cabello, porque como en el boxeo, en la política, también la gente pelea por su peso. Es decir, un ministro hace un cuestionamiento de un gobierno o de un país, no es para que el presidente de la República le responda. Debió haberle respondido directamente un ministro similar o alguien con un discurso quizás más caliente. Maduro se le preguntó en la víspera de la polémica o del debate entre el candidato presidencial de Estados Unidos y las candidatas quienes buscan la denominación, la presidencia de Norteamérica, y ahí en una respuesta sin ton ni son, aló por los cabellos a el tema de República Dominicana. Vamos a ver, para edificar a la gente, lo que dijo el cuestionado presidente Maduro del gobierno dominicano y de su presidente. Estoy muy pendiente del debate esta noche. Casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui. Yo hablé bastante con él. Bastantes veces que hablamos. Bastantes, cara a cara. Así que no puedo ir al debate. No, lamento. Más que al presidente Luis Abinader, es al pueblo dominicano. Una actitud de irresponsabilidad y de inmadurez de Nicolás Maduro. Pero vamos a suponer que la presión internacional, mundial, para que reconozcan el triunfo de la oposición no se realice y Maduro agote el cuestionado periodo constitucional que le corresponde. Luis Abinader juró por un segundo mandato en agosto, es decir, le quedan 4 años. Con ese pronunciamiento ya el tema no es una diferencia diplomática, es un insulto personal. Significa que ya no habrá posibilidades de un entendimiento para restablecer las relaciones entre el gobierno de Venezuela y República Dominicana. Eso te dice a ti que Maduro no anda bien. Y eso también podría llevar a gente
a que le dé 1000 calificativos a Nicolás Maduro. Por ejemplo, ¿qué usted podría decir de alguien que dice que habló con un pajarito? O no está bien de la cesera o consumió algo adicional para usted hablar con los pájaros. Entonces, palabras traen respuesta. Y yo soy de lo que entiende que, aunque se cometió un error de poner al presidente a responderle a Deodado, no debe responderle en los mismos términos a Nicolás Maduro, que no es más que un irrespetuoso al dar ese calificativo al presidente Luis Abinader. Veamos la reacción que eso provocó en el Congreso Nacional. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader. Nicolás Maduro llamó ladrón al presidente Luis Abinader por la posición del presidente dominicano y la incautación de un avión por parte de Estados Unidos en el territorio nacional. Los diputados afirman que el ladrón es él y hasta les recuerdan a los venezolanos cómo se sale de un dictador. Y a Maduro decirle que aquí el único ladrón es él, que se ha robado la paz de Venezuela, que se ha robado la tranquilidad de Venezuela, que de hecho se está robando la tranquilidad de toda la América Latina con los hechos que están pasando en Venezuela, que son todos culpa de él, que él es un cacique que ha postrado a su pueblo, que tengan mucho cuidado porque nosotros lo estamos viendo. Y yo quiero cerrar dándole una recomendación al pueblo venezolano, porque nosotros estamos viendo que ellos han tratado de manera democrática de salir de este dictador. Decirle que aquí en República Dominicana dimos un ejemplo hace 30 y tantos años. ¿Y ustedes saben cómo terminó eso? En el baúl de un carro, porque de manera democrática no se pudo. Si hay alguien que es ladrón, es el que se robó las elecciones en su país, que es el presidente Maduro. Y creo que el presidente nuestro no debería de estar perdiendo su tiempo contestándole a un hombre que en el mundo entero saben que lo único que ha hecho es abusar de las libertades de un pueblo tan bueno como lo es el pueblo venezolano. No debe responderle porque si le responde... Mientras que otros diputados como Miguel Arredondo exhortan al presidente Abinader no perder su tiempo con Nicolás Maduro. Usted no le puede responder a un delincuente, un hombre que se robó sus elecciones en su país, un dictador y un hombre que los venezolanos no quieren saber de él y que acaba de perder sus elecciones. Por lo tanto, no creo que el presidente, su tiempo, que tanto lo necesita el país, debe de cogerlo para responderle a Maduro. Eso es penoso. ¿Quién gobierna República Dominicana? El régimen de Maduro también utilizó en contra del país la popular frase de "lo espero en la bajadita", recordándole una deuda de unos 250 millones de dólares por concepto de importación de petróleo. Félix Montán, ACD Media, Noticias. Bueno, realmente, como bien señalan, y coincido con los planteamientos de esos legisladores, también la forma en que respondió Nicolás Maduro también provoca roce y animadversión de otros sectores, de gente que quizás en un momento coyuntural hasta respaldó el chavismo. Por ejemplo, yo tuve en las elecciones, yo fui a cubrir las elecciones cuando Maduro ascendió al poder. Yo soy incluso ahora en el proceso, yo decía que puede ser cierto que Maduro haya perdido las elecciones, porque tampoco eso no se ha determinado totalmente, pero que el chavismo tiene una base social extraordinaria. Por eso no se ha salido de Nicolás Maduro, porque el respaldo de una gran parte de la población, especialmente de los sectores pobres, de barrios como el 24 de enero, barrio que, para que la gente lo ubique, que fuera como el Capotillo de aquí, es decir, realmente se hizo un trabajo en favor de los más necesitados. Pero cuando uno ve declaraciones de esa naturaleza tan destemplada, de gente que no tiene un dedo de frente, que no, ante una posición así, no tiene ni derecho de ser presidente de una república,
hasta personas que antes tenían un pensamiento distinto, cuestionamos eso. Y no es mentira. El que conoció la Venezuela de los 80, de los 90, es extraordinario. Es del cielo a la tierra. Como digo una cosa, digo la otra. ¿Por qué llega Chávez al poder? ¿Y por qué Chávez se vio en la obligación de dejar a Maduro? Porque los partidos del sistema llevaron a la población, al pueblo de Venezuela, a agarrarse de cualquier cosa, porque saquearon la economía. Sí, esos socialistas que llevaron a la pobreza a miles, a millones de gente en Venezuela, un país verdaderamente rico. Pero pienso que Nicolás Maduro, los asesores tienen que decirle que le baje 2 decibeles a sus instintos. Vamos a ver otras reacciones que le recomiendan otros funcionarios al presidente Luis Abinader. Para que usted tenga moral para hablar del pueblo de Venezuela. Continúa el dime y direte entre el presidente Luis Abinader y el gobierno venezolano. Y es que ya los insultos hacia el mandatario dominicano no solo vienen de parte de Diosdado Cabello, sino del propio presidente Nicolás Maduro. Me dejaron sin avión. Este miércoles, funcionarios dominicanos recomendaron al presidente Luis Abinader no hacer caso a las acusaciones de ladrón y sinvergüenza que hizo Maduro en su contra. A palabras necias, oídos sordos. Yo creo que esas son expresiones que para mí personalmente, no, dependiendo de dónde viene, un hombre desbocado, un hombre que lamentablemente no tiene la forma ni en las palabras para dirigirse como presidente, lamentablemente eso no tiene más que ignorar ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que el presidente está concentrado en los asuntos de la República Dominicana. Esa forma incluso con la que se expresó el presidente de Venezuela no es propia de un presidente, no es propia de una persona, digamos, educada, y en ese sentido yo entiendo que el presidente no le va a hacer caso a eso y va a continuar con su trabajo. Tanto el ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, como el de la vivienda, Carlos Bonilla, consideran que estos insultos son la estrategia que utiliza el régimen chavista para desviar la atención de la crisis política y económica en que se encuentra sumida Venezuela. Pero claro, todo esto es parte del pataleo, porque él sabe que él es el dueño absoluto de todas las instituciones allá y no ha entregado lo que los países, hasta amigos, le han pedido que entregue las actas. Las relaciones entre República Dominicana y Venezuela entraron en pausa a partir del rechazo de Luis Abinader respecto a los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en la nación suramericana. La crisis de las relaciones diplomáticas se agravaron cuando las autoridades dominicanas autorizaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos la incautación del avión personal de Nicolás Maduro en este territorio. Rosalba Escalante, ACD Media, Noticias. Bueno, me gustó la frase del ministro de que es así, a palabras necias, oídos sordos. Y también el presidente de la República no gana nada en una polémica con Maduro, y mucho menos en esos niveles rastreros a lo que descendió el cuestionado presidente de Venezuela. Veamos más reacciones y recomendaciones al presidente Abinader ante esos ataques injustificados de Maduro. Defender la democracia y la libertad es prioritario. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Ito Bisonó, aclaró que el presidente de la República, Luis Abinader, no está en falta al responder y defender la democracia, en respuesta a las acusaciones del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, sobre una supuesta deuda por petróleo adquirido a través del programa Petrocaribe y que fue desmentida por el primer mandatario. Y lo que hubo con Venezuela fue algo de hace 20 años, cuando Petrocaribe, no fue este gobierno que le tomó prestado un proyecto de financiamiento de petróleo, que además
si está vigente es a 30 años, no han pasado los 30 años. Que si este gobierno, por una responsabilidad de continuidad del Estado, tampoco ha pasado el vencimiento. Bisonó también subrayó que la República Dominicana no resulta afectada por estas tensiones, aclarando que el país no mantiene comercio con Venezuela en la actualidad. Pero es que lamentablemente, y fíjense que quiero ser reiterativo, quisiéramos que Venezuela estuviera en una condición mejor, pero ¿cuál es el comercio con Venezuela hoy día? Yo lo desconozco. El ministro respondió durante el lanzamiento de la Fundación Semana Dominicana en España, donde Francisco José Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana, evitó comentar sobre el asilo en su país del candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, indicando que no es un tema de su competencia. En temas estrictamente comerciales económicos. Yo la verdad es que los temas políticos no te puedo responder porque no sé cuál ha sido la motivación, no tengo demasiada información al respecto. Ahora, de temas comerciales, económicos y de la Semana Dominicana en España, les puedo hablar largo y tendido. El ministro y el presidente de la Cámara de Comercio en España hablaron durante su participación en el lanzamiento de la Semana Dominicana en España, que contó además con la participación de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. En el encuentro destacaron que la Semana Dominicana en España busca promover la cultura, identidad y tradiciones dominicanas. Jessica Hernández, ACD Noticias. Bueno, así mismo es, pero yo quiero que también usted no puede dejar de lado los vínculos con Venezuela en relación a lo que dice el ministro Hito Bisonó, que sí es cierto que las relaciones comerciales se han disminuido al mínimo en estos últimos años de gestión de Maduro, la importancia de la economía venezolana y, si se quiere, hasta la gratitud con el pueblo venezolano, porque es bueno recordar que en la década de los 80 muchos dominicanos que no podían emigrar a Estados Unidos, el país donde viajaban en busca de mejores condiciones de vida era a Venezuela. Lo mismo que están haciendo los venezolanos aquí, hicieron muchos dominicanos que se establecieron en Venezuela. No quiero dejar de pasar por alto lo que fue la conmemoración, el recuerdo de hace 23 años de el acto terrorista más cruento en la historia del mundo y más en la historia de los Estados Unidos. El atentado a las Torres Gemelas de la Gran Manzana. Todavía la gente tiene en su memoria lo que fueron esos atentados. Ya han transcurrido 23 años de ese hecho. Recordemos. Aquel 11 de septiembre del 2001 parecía ser un día normal, pero el destino fue diferente. El atentado a las Torres Gemelas con aviones de pasajeros secuestrados por 11 yihadistas de Al-Qaeda vino a cambiar la historia de Estados Unidos. También fue violada la seguridad de los alrededores del Pentágono. La tragedia abrió una herida que 23 años después Estados Unidos no ha podido cerrar. En el ataque al World Trade Center en Nueva York murieron 2.977 personas y hubo 25.000 heridas. 2 aviones impactaron las emblemáticas estructuras de las Torres Gemelas. El avión fue secuestrado tras salir del aeropuerto de Boston a las 8:19 de la mañana. A las 8:46 de la mañana fue impactado en las Torres Gemelas. Un segundo avión fue estrellado a las 9:03 por miembros de la Al-Qaeda. Un tercer avión fue secuestrado también con la intención de atentados contra el Pentágono cerca de Washington.
Un cuarto sería dirigido contra la Casa Blanca o el Capitolio. Our military is powerful and it's prepared. Son los símbolos económicos, militares y políticos de Estados Unidos. El Pentágono resultó con algunos daños. Con motivo del 23 aniversario de esos atentados, el presidente Joe Biden encabezó un homenaje en honor a las víctimas. A su lado estaba la vicepresidenta y candidata presidencial por el Partido Demócrata, Kamala Harris. En otro lado estuvo el presidente y candidato rival por el Partido Republicano, Donald Trump. Después de estos atentados, Estados Unidos y el mundo son diferentes. Silvia Grullón, ACD Media Noticias. Bueno, realmente algo muy triste y más para nosotros, por ejemplo, que estábamos ejerciendo en esa época como reportero. Incluso yo era corresponsal, trabajaba para el Canal 41 de Univisión en Nueva York. En ese hecho, ahí, aunque más de 3.000 personas perdieron la vida, había 25 dominicanos, algo realmente que nadie puede olvidar. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos le estaremos hablando de lo pro y lo contra de las reformas y también, Dios, de los terribles apagones y las altas facturas. Ya volvemos.